damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías. Comienzos como profeta y después ya lo empezaron a narrar sus seguidores de primera línea, después venían sus seguidores de segunda línea, sus seguidores de tercera línea y después ya iban hasta seguidores de 100, 200 años, imagínense. Entonces, como les expliqué, el libro del profeta Isaías es toda una institución, toda una escuela de enseñanza. Pero todos los escritores, todos los redactores de este libro tenían se puede decir, tenían épocas diferentes, pero el Rúa les iluminaba para narrar un mensaje que el Todopoderoso quería darnos. Y eso nosotros hoy lo podemos entender al poder observarlo. De acuerdo a la enseñanza que ellos iban recibiendo, también ellos iban narrando y editando. Es como hoy también nosotros hacemos lo mismo al compartir la palabra. Queremos seguir la línea espiritual, la línea, se puede decir, el mensaje celestial que el Todopoderoso fue dando, ¿no? Ya adaptándolo muchas veces a nuestro tiempo, ¿no? Y a nuestra manera de vivir. Por eso muchas veces es importante entender estos puntos de la Biblia para poder captar. Y al estudiar el libro de Isaías, el que se mete a estudiar el libro de Isaías tiene que saber que tiene que entender estos puntos. Si no podemos tocar este tema, si no podemos decir estas cosas, entonces nos estaríamos engañando. Si simplemente ya el profeta Isaías dijo, y esto es espiritual, nos estaríamos engañando. Es importante estudiar la Escritura y mirar el lado técnico, bíblico e histórico también, para poder comprender qué es lo que estaban narrando y en qué eso me afecta en la vida espiritual a mí, en lo personal a nuestro tiempo. Amén. Bueno. Entonces la vez pasada vimos ya una canción, una alabanza que es como una pausa, ¿no? Que estaba haciendo el profeta Isaías para darle esperanza al pueblo que se estaba preparando para recibir realmente situaciones bastante duras y difíciles por los conflictos que se acercaban, con la invasión asiria, con las guerras con otros pueblos, con la acechanza que estaban teniendo los de Judá, con las tribus del norte, con el ejército sirio, amonita y otros, incluyendo filisteo, Moab, todos unos conflictos que se acercaban. Entonces ellos necesitaban una voz de esperanza y esa voz de esperanza surgió a través de este hombre llamado Isaías, ¿no? Eso fue lo que vimos en el capítulo 12, ¿no? Que hoy ya pudimos cantar, ¿no? El sábado pasado yo decía que había una canción, pero no me olvidé, ¿no? Pero hay una canción, y fue, por cierto, muy, muy linda, ¿no? Una canción muy linda que vamos a seguir cantando constantemente. ¿Amén? Sí. Bueno, ahora entonces el capítulo 13. Y estos capítulos son capítulos, prepárense, como Peye Yocó, ¿no? ¿Viste? Cuando uno le dice, atájense porque podemos salir volando, ¿no? Porque como nosotros usábamos el libro de Isaías para sazonar, ¿no? O para condimentar muchas veces, utilizamos mucho los capítulos 13 y 14 para nuestros estudios que hacíamos generalmente cuando hablábamos de Lucifer o del demonio y del hijo de la mañana y del lucero y de los reyes babilónicos, ¿no? Y también de los juicios y la gran ciudad y el muro, ¿cómo se dice? La luna se oscurecerá y el sol no resplandece. ¿Conocen todo eso, no? Todos estos textos aparecen acá. Después nosotros vamos a ver en diferentes textos más, ¿no? Pero es importante ver
la fuente y por qué salió y de qué se trató. Entonces hoy vamos a conocer esos puntos, ¿no? Clave. Entonces arranca así, ¿no? Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Arrancamos con un punto que narra que esto fue revelado al profeta Isaías, ¿no? Y ustedes ya se pueden dar cuenta cómo esto ya tiene un toque de edición, porque uno diría profecía que se me fue revelada, si fuera el escritor, ¿no? Profecía que yo vi o yo recibí, pero ya alguien lo editó, y esto era normal en aquellos tiempos, ¿no? Ya los discípulos o los redactores le ponían ya ese toque, ¿no? Entonces, primero, ¿en qué tiempo estamos en la vida del profeta Isaías actualmente? Estamos aproximadamente, recuerden, otra vez tengo que repetir, porque algunos no era ese el año, era el año 740, 732, 780, todo esto es aproximado. Entonces estamos aproximadamente en el año 735 a 40. El rey de Judá es el rey Acaz, uno de los reyes más terribles y sanguinarios. Un rey que trajo idolatría de Damasco, trajo adoración a Baal, trajo adoración, sacrificó sus hijos a Moloch. Entonces un rey terrible, el cual el profeta Isaías le ha dicho varias profecías y le ha dicho varias cosas y él no quería oírle. Inclusive varias veces quiso deshacerse de él, pero tenía así como miedo al pueblo y no lo hacía. Isaías se animaba a desafiarle al rey Acaz porque él era también parte de la realeza, le conocía muy bien. Él estaba en ese ámbito de las personas del reino, pero otras personas, otros profetas que no estén de ese rango, si se atrevía a decirle algo al rey Acaz, ya le iba a cortar la cabeza. ¿Están entendiendo, no? Él por eso se animaba, no se atrevía. Bueno, entonces ya el contexto histórico ya hablamos. Entonces estamos en el año 735 aproximadamente. ¿Cómo es el imperio o el territorio o el país de Babilonia en ese tiempo? Si uno investiga y averigua la situación de Babilonia en tiempos del profeta Isaías o en tiempos del rey Acaz, no era todavía un gran imperio. En el pasado, años atrás, sí, fue un imperio que empezó a resurgir. Pero llegó un momento en que los babilonios fueron, se puede decir, invadidos, conquistados y dejaron de ser gran imperio. Por eso el país de Babilonia, el imperio babilónico tiene, según la historia, dos etapas. La etapa arcaica antigua y la etapa moderna. La etapa moderna sería ya con los reyes como Nabucodonosor y sus hijos, ¿no? Y la etapa arcaica antigua, muchos años atrás, años 1500, con la época de los famosos como Hammurabi, Sargón y algo así. ¿De qué está hablando este, no? Entonces yo estoy hablando para que ustedes conozcan la historia. Si ustedes no entienden nada, no importa, pero por lo menos va a quedar, existió una historia antigua de Babilonia. Y claro, esto nos sirve a nosotros para los que quieren más averiguar, investigar, buscar, analizar. Pero yo les traje algunos datos, ¿no? Para conocer. Si nosotros queremos saber por qué aquí el Todopoderoso le revela al profeta Isaías profecía acerca de Babilonia, ¿qué primero tenemos que saber? ¿Qué primero tenemos que saber? ¿Qué es Babilonia? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Nosotros estamos en Jerusalén, Samaria, Umiairaña, Temacuri, de eso estábamos hablando. De repente aparece Babilonia y ahora van a darse cuenta, nosotros ya mencionamos mucho Babilonia. Babilonia tiene hay un mensaje oculto o un simbolismo espiritual con esa región y que la Biblia nos va a mostrar y también la historia. Por eso, vamos a estos datos que están acá en la nota 13 para ir avanzando, ¿no? También yo les di unos mapas, no sé si recibieron los mapas, ¿no? Después les voy a mostrar para que vayamos viendo
cuáles eran los territorios que se ocupaban y cómo es importante ese punto. Dice, profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Nota 1. Imperio acadio. Estamos en lo antiguo. Antes del imperio babilonio existía un imperio llamado acadio, considerado por varios historiadores como el primer imperio en la historia de la humanidad. Los dominios del imperio se extendieron a toda la cuenca del Tigris y Éufrates, Elam, Siria y, según las inscripciones, aún más allá, hasta el Líbano y la costa mediterránea. Para que sepamos un poco, podemos ver ese mapa que tiene, dónde se formaban estos imperios. Según la historia, los imperios más antiguos, ¿no? Ahí están. Esos ríos son importantes, el río Tigris, por allá está el Éufrates, y esas son las ciudades más antiguas que había antes. Ahí está el territorio de Elam, territorio de Uruk, la ciudad famosa, Umma, y allá está Ur, ¿no? De donde salió Abraham. Bueno, año 2350 aproximadamente, ¿no? Antes del Mesías, eran las civilizaciones o las regiones más antiguas. Acá ustedes no ven ningún nombre llamado Babilonia, ¿no? Pero de ahí va a salir Babilonia, ¿no? De ese lugar va a salir Babilonia, de esa región. Según los historiadores, lo más antiguo de la humanidad surgió allí. Entonces podemos decir que Babilonia tiene relación con lo más antiguo de la humanidad. Y muchas de las creencias que después surgirían en toda la humanidad se desarrolló en esa región. Entonces, para que identifiquen, río Éufrates, Tigris y zona de tipo, hoy sería Irán, Irak, por ahí, ¿no? Esos territorios, Arabia. Babilonia en la historia. La ciudad había sido fundada o reconstruida por Sargón de Akkad. Por cierto, ustedes pueden buscar a este señor Sargón de Akkad y van a ver toda su historia, muy interesante, ¿no? Cómo surge, ¿no? Cómo arranca, ¿no? La fuente más antigua conocida que menciona la ciudad es datada en tiempos del Imperio Acadio, formado por Sargón de Akkad en el siglo 24, ¿no? Año 2200 antes del Mesías. Antes del Mesías, ¿no? Ahora, antes de Sargón de Akkad existió también un rey llamado Lugal-Saguesi. Lugal-Saguesi, la zona de circa 2340-2316 antes del Mesías. Fue el rey de la ciudad mesopotámica de Umma, que estábamos viendo en el mapa, ¿no? A pocos kilómetros de Lagash, ciudad de la que era acérrima rival. Sargón de Acadia o Sargón de Akkad, también conocido como Sargón el Grande, en acadio Sharrunkin, rey legítimo, rey verdadero, significa su nombre. Ahí está la fecha. Según la cronología corta, fue el creador del imperio acadio. Su descendencia gobernó Mesopotamia durante el siguiente siglo y medio. Su imperio se extendía desde Elam hasta el mar Mediterráneo, incluyendo la región de los ríos Tigris y Éufrates, parte de las modernas Irán y Siria, posiblemente parte de la actual Turquía. Su capital fue Acadia, conocida también como Agade. Estamos hablando de los primeros que vivieron en esa población, y los primeros dos personajes famosos fueron, su nombre lo es difícil de decir, ¿no? Lugal-Saguesi y Sargón de Akkad, ¿no? Bueno. Babilonia en acadio se dice Babilim, un antiguo lenguaje, ¿no? Que investigando por ahí significaba mezcla o gente confundida o gente de diferentes culturas. Así era su significado, más antiguo. Ahora, ¿de qué se trata todo esto?
Dice que, este ya es a modo de decir, pues, ñandeñe epe. Voy a explicar como yo entendí leyendo muchísimo ley, ¿no? Yo acá puse el resumen. Bueno, existía un rey que quería gobernar a todos los demás pueblos. Entonces él empezó a hacer alianza con algunos pueblos. Este era ese rey Lagasia. Entonces levantaron un imperio y empezaron a conquistar a otras naciones. Y entonces empezaban a perseguir a otros pueblos y los esclavizaban. Y fundaron las primeras ciudades, porque antes la gente vivía así, esparcidos. Entonces ellos empezaron a traerlos, no, ahora todos vamos a vivir en una ciudad. Y los que no se querían someter eran convertidos en esclavos, y los que se unían, sí, nosotros vamos a ser parte de tu imperio, se convertían en ciudadanos. ¿Me están captando, no? El que era rebelde, esclavo; el que se unía, ciudadano. Así se fueron formando las primeras ciudades. Y después hubo dos ciudades que empezaron a tener rivalidades y conflictos. Después también surgió la idea de tenemos que hacernos como valorar y respetar. Entonces ya empezaron a adorar a unas deidades. Empezaron a hacer los famosos dioses para hacerse respetar, y en la figura del rey se encarnaba el Dios Todopoderoso. Y así empezaron ellos ya a crear sus religiones. Eso era un poquito base para entender este punto. Entonces, la idea de formar una super ciudad, una gran ciudad, donde le reunimos a todas las naciones, era que todas las personas entiendan que este rey era el Dios Todopoderoso. Y eso se vaya difundiendo en las demás poblaciones pequeñas. En la gran ciudad está el rey Dios Todopoderoso. Entonces de ahí tiene que salir la manera de adorar, de vivir, de comportarnos, y hasta las leyes que vamos a aplicar. Esa era la idea de fundar una gran ciudad, para entender un poco la historia. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Dice, estado localizado en la región central, siempre hablando de Babilonia, de Mesopotamia, teniendo su epicentro en la ciudad homónima. O sea, la capital se llamaba Babilonia y la región también era Babilonia. Y que llegó a extenderse por Akkad y Sumeria, arrebatando la hegemonía a las dinastías amorritas de Isin y Larsa, del llamado Renacimiento sumerio. Su historia se divide en dos etapas principales: el imperio paleobabilónico. Ahora estamos hablando ya del imperio babilónico. Cuando les mencioné a esas ciudades, ahí no aparecía Babilonia, ¿no? Pero a partir de una etapa de unos líderes, empezaron a querer hacer lo que se llama una gran ciudad y unir los pueblos y tener un solo líder. Y esa idea surgió de los habitantes de Babilonia. Bueno, tenía dos etapas, dice el imperio babilónico. El uno era paleobabilónico, 1792-1595. Fíjense que ya es mucho después de estos reyes Sargón y Legesi, ¿no? Los primeros que empezaron a poblar. Pero acá ya aparece una ciudad ya con ejército, unos reyes. Era el imperio paleobabilónico. Acá también aparece hombres como, ¿cómo se llama este famoso escritor de leyes? Dije hace rato su nombre. Hammurabi, que escribió unas leyes muy parecidas a la Torá en una piedra, y que son respetadas, se respetó por mucho tiempo. Ustedes pueden investigar quién era Hammurabi, ¿no? E hizo muchas leyes justas. Bueno, y después está la otra etapa, neobabilónico, 612 y 539. Entonces, este neobabilónico ya sería después o durante el periodo de vida del profeta Isaías, inclusive un poquito después. Pero entonces podemos entender que cuando Isaías está recibiendo esta revelación, es probablemente en la etapa en que estaba a punto de iniciarse el periodo neobabilónico. O sea, cuando Babilonia iba a empezar a ser una gran potencia. En el tiempo del profeta Isaías, Babilonia estaba como así, ¿no?
Ahí estaba, subimos, no subimos, subimos, no subimos. Pero ya tenía una historia y ya venía arrastrando. Y otra cosa interesante, los imperios que conquistaron Babilonia, como el imperio asirio, nunca pudo conquistar la cultura o la creencia babilónica, o ¿cómo se dice? Fanatismo o regionalismo, o ese sentimiento de decir, yo soy babilónico, yo soy de Babilonia, yo tengo sangre babilónica. Eso nunca los asirios pudieron hacer con los babilonios. Por eso los babilonios siempre se sentían, un día seremos libres, cuando estaban bajo el poder de los asirios. Ahora, en la época del profeta Isaías, ¿cuál es el imperio que está dominando el mundo? A ver si saben de historia. ¿Cuál es el imperio que está dominando todo? Los asirios, incluyendo a los babilónicos. Pero el Todopoderoso le da un mensaje al profeta Isaías sobre Babilonia, porque de Babilonia es donde van a salir las cosas terribles más adelante. Y quiere que prestemos atención. Bueno, dice, durante la segunda etapa fue 612-539, durante las cuales Babilonia dominó toda Mesopotamia. Babilonia y sus dominios fueron anexados al imperio persa aqueménida tras la conquista de Ciro el Grande. Comentarios sobre la religión de Babilonia. Creo que ya estuve comentando mientras hablaba. Acá puse esto para acordarme que no me olviden. Entonces, la cosa interesante acá era que, ¿qué es lo que Babilonia logró? Aparte de formar una ciudad, aparte de formar unos ciudadanos, ¿qué es lo que logró? ¿Cuál fue su aporte cultural a la humanidad? ¿Qué es lo que dejó impregnado en la gente? ¿Qué fue? La religiosidad. La religión, la creencia en cosas sobrenaturales y en el hombre como soberano, como gobernador, y que de ahí salía una fuente de poder para conquistar todo el mundo. La historia de Marduk, la historia de Tamuz, la historia de Istar, Nimrod y todas esas cosas salieron de ahí. Entonces ahora sí, viendo ya todo el contexto histórico, podemos entrar también a ver qué dice la Biblia sobre este punto. Amén. Bueno, continuando con Isaías dice, levantad bandera, versículo 2, sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira a los que se alegran con mi gloria. Entonces está hablando siempre del mensaje que le está dando acerca de Babilonia, pero nosotros queremos seguir sabiendo más sobre Babilonia, por eso vamos a este punto 3. Punto 3. Visión de Juan, año 90. Juan, el apóstol, tiene una visión en el año 90 después del Mesías, en una isla de Pasmo, y miren lo que, según su visión, él vio. Apocalipsis 15:2. Vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y el número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Elohim les había dado y entonaban el cántico de Moisés. El cántico de Moisés es el cántico de libertad, porque Moisés representaba la libertad de Elohim, y el canto del Cordero. Y el canto del Cordero es el canto de la redención, de la salvación que el Todopoderoso hizo. Dice que estas personas, ahí en la visión de Juan, estaban cantando, somos libres y somos redimidos. Dice, grande y maravilloso son tus obras, oh Señor Elohim, el Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán, adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Esto dice en Apocalipsis, en la visión de Juan, y justamente el capítulo 12, ¿de qué hablaba? De un canto de libertad, de un canto de liberación de su pueblo. Nos odiaste antes, pero ahora nos perdonaste, ahora nos redimiste. Entonces estamos viendo, ¿no?, el mensaje, cómo coinciden. Ahora miren lo que dice en Apocalipsis 18. Después de todo esto, vi que otro ángel
bajaba del cielo con gran autoridad y la tierra se iluminó con su resplandor. Dio un fuerte grito, un ángel gritó, dice, ha caído. Estamos ya en la época año 90 después de Juan. Entonces sería el tiempo de Babilonia, era casi 2590 años después. Sería, ¿no? Esta visión. Y aparece, ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad, se ha convertido en una casa para los demonios, es una guarida para todo espíritu inmundo. Fíjense lo que dice, Babilonia era guarida para espíritus inmundos. ¿Qué son los espíritus inmundos? Demonios, fuerzas sobrenaturales que controlan y manejan muchas veces la mente de las personas. Algunos también le llaman almas en pena. Bueno, inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio, espantoso. Pues todas las naciones, dice, han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. Debido a su deseo por lujos excesivos, los comerciantes del mundo se han enriquecido. Cuando habla así de esta ciudad, directamente el que entiende relaciona a estos que empezaron su emprendimiento allá por el año 2500, en la región de Elam, en la región de Tigris y de Éufrates. Era de esa ciudad que estaba hablando. ¿Cuál era la idea de esa ciudad? Dominar todo. Que todos se sientan, ¿cómo se puede decir?, importantes por saber que existe una gran ciudad llamada Babilonia y que de ahí sale todo lo que es bueno. Inclusive acá habla ya de vino y de lujo y demás cosas. Eso era Babilonia y ahora Juan lo está viendo en una visión 2590 años después. Y ahora Isaías también va a ver en una visión un poco más contemporáneo. Bueno, veamos el versículo 4. Estruendo, ya de Isaías, ¿no?, de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. El Eterno de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Está viendo Isaías que esa gran ciudad va a ser arrasada. ¿Y qué está viendo Juan 2590 años después de la fundación, de la creación de ese grupo? Está viendo la caída de Babilonia. También está viendo acá Isaías lo mismo. Nota 4. Y acá, la nota 4. Acá vamos a el origen de todas las cosas. ¿De qué se trata el tema de Babilonia? Miren lo que dice en Génesis capítulo 11. Dice, Babel. Aparece en la Biblia una ciudad llamada Babel. Babilonia según la Biblia. Según la Biblia. Hubo un tiempo, versículo 1, en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Yo quiero que cuando ustedes me escuchen ahora, no me escuchen solamente el tema de Génesis capítulo 11. Por eso, ¿cómo comencé? Comentándoles la historia, los datos históricos, los antiguos pueblos. Y ahora nos vamos a la Biblia y eso nos hace entender que la Biblia está hablando de esos acontecimientos. Porque de lo contrario muchas personas nos dicen que la Biblia no tiene sentido, un libro escrito por cualquiera, no tiene ningún dato histórico, no hay ninguna forma de confirmarlo. Por eso estamos hablando primero de los datos históricos, de cómo ocurrió las cosas, cómo fue en la antigüedad, y ahora vemos lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? Que hubo un tiempo, dice. ¿Cuál habrá sido ese tiempo? No sé, no sabemos. La historia nos narra unos 2500 años atrás. ¿Qué dice? Es un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma, porque ese era el deseo de los primeros reyes que conquistaron aquella región. Que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia, o sea, en la tierra del Sinar, allá de Elam, del río Éufrates, Tigris. Esa región estaba, es una planicie. Año 520 ante el Mesías. ¿Por qué puse ahí eso? Probablemente el que relató
esto en Génesis lo hizo en el año 520 antes del Mesías, mucho tiempo después, 2000 años después fue escrito. ¿Me están captando, no? Pero ¿en qué se basó? En lo que ya había acontecido muchos años atrás. Entonces la Torá es un libro que te quiere explicar la creación del mundo, la formación de la humanidad. Entonces nosotros ya estudiamos Esdras y Nehemías. En el tiempo de Esdras y Nehemías fue donde ellos editaron la Biblia y le dieron el ajuste que era necesario. De acuerdo a nuestra fe, nosotros creemos que estas historias fueron reveladas por Moisés a su pueblo y después eso se tildó en la Torá. Pero es importante saber los datos precisos y el estilo en que se escribió. El estilo en que se escribió el libro de Génesis es, por lo menos ese relato de la Torre de Babel, es del año 520. Ahora, eso, porque se haya escrito en el año 520, ¿quiere decir que no ocurrió 2500 años atrás? No, al contrario. Si ahora nosotros estamos encontrando datos, ahora en el año 2020, que podamos corroborar que esos acontecimientos ocurrieron en aquella época también, porque en aquella época también hacían viajes de investigación, viajaban también. El rey Josías fueron los reyes que difundió el viaje de investigación para poder tener datos precisos de cómo se formó la humanidad. ¿Sabían ustedes eso? Importante. Bueno, sigamos con lo que dice Génesis. Entonces, y se establecieron allí y comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad. Eso fue lo que hicieron los primeros habitantes de Mesopotamia. Una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará, que dice ahí, famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. O Babilonia, Babel suena como un término hebreo que significa confusión. Babel o Babilonia. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, esta gente, ¿qué estaba queriendo hacer? Estaba queriendo formar una sola fe, creencia, religión y una sola fuerza y un solo poder. ¿Me están entendiendo, no? ¿Están captando? Y eso era su plan, su objetivo. Y después vino todo lo que ocurrió, ¿no? La confusión, se dispersaron y cada uno se fue en diferentes lugares, la ciudad empezó a perder fuerza. Nosotros vimos que Babilonia tiene, ¿cuántas etapas? 2 etapas. Entonces, probablemente, esto que estamos viendo en Génesis fue la primera etapa. La etapa donde ellos querían gobernar todo y algo ocurrió que esa etapa cayó. De acuerdo a la historia, porque yo no leí toda la historia, ellos fueron invadidos otra vez por otros pequeños pueblos y tuvieron varias luchas y después hubo guerras internas y también, como ya había surgido en el año 1700, 1500, las leyes de Hammurabi, muchos de sus propios líderes eran corruptos, no la aplicaban, entonces hubo revuelta y el imperio empezó a perder fuerza. Eso es de acuerdo a la historia. Pero de acuerdo a la Biblia, hubo una confusión, no se entendía más y cada quien se apartó por su camino. El imperio entonces perdió fuerza, ¿sí? Exacto. Por eso vimos Isaías que le estaba hablando por algo que va a ocurrir y vimos también Juan que nos habla ya mucho tiempo después por algo que también en su época estaba ocurriendo. Quiere decir que esto es una fuerza, es un poder,
oculto que controla a estas personas, ¿no? Para formar este poder y dominar a la humanidad. Y la Biblia nos está mostrando eso. Significa que la Biblia es, desde mi perspectiva y mi fe, inspirada por un ser divino, nuestro Creador, que nos quiere advertir y avisar de lo que está ocurriendo. ¿Me entienden, no? Entonces, se levanta el imperio después de mucho tiempo nuevamente para hacer la misma cosa. Entonces, ¿a quién se le iba esta advertencia? Al pueblo hebreo. No es entonces que ustedes tienen que temerle a el imperio asirio. ¿A quién tienen que fijar su mirada? ¿En quién? En Babilonia. Por cierto, ¿quién sería el que iba a destruir el templo? Babilonia. ¿Quién sería el que iba a interrumpir el reinado del linaje de David? Babilonia. Pero ellos ahora Babilonia no se preocupan porque Babilonia no está bajo el poder de los asirios. Pero está nomás ahí, pero va a despertar. Va a salir otra vez a querer tener esa misma idea. Y nosotros sabemos que ahí en Babilonia surgió un hombre famoso llamado Nimrod y la historia de Istar, Semiramis y Tamuz, y eso hasta hoy sigue gobernando la humanidad. ¿Es así o no es así? Hasta hoy la mente de las personas todavía está influenciada. Aunque escuchan la palabra, todavía ese poder les atrae y les atrapa, como las moscas. ¿Cómo se llama ese pega mosca? Se queda ahí, ahí se queda. Así es. Y yo estoy comprobando en este tiempo mucha gente que escuchó la palabra, que celebró la fiesta, que guardó el Shabbat, pero que ahora Babilonia le está arrastrando. Porque es una fuerza, es un poder. Vos no podés distinguir así como así, si no está atento a las escrituras. Bueno, continuemos. Versículo 5. Se vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Eterno y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Una vez más habla que viene un ejército que va... esta profecía habla sobre la caída de Babilonia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué fue el capítulo 12 de qué hablaba? De un canto de esperanza, un canto de redención. ¿Por qué? Porque van a venir pueblos que les van a tener a ustedes apretados, los van a aplastar, pero van a caer. Entonces, los seguidores de Isaías tendrían esperanza. Los que escuchan el mensaje que Isaías da, ese remanente pequeño, porque recuerden que se le había dicho a Isaías cuando iba a comenzar su ministerio, nadie te va a creer, nadie te va a hacer caso, todos te van a tildar de loco. Tal vez así me están tildando ahora mucho, ¿no? Isaías está compartiendo el pastor, ay, qué caigüe, ¿por qué me lo comparte la gracia, la muerte de Jesús en la cruz? Qué bárbaro, este libro me hace dormir a mí. Bueno, pero los que oyen, ¿no? Los que tengan oído, ¿no? Van a poder saber cuando ocurran estas cosas. Van a estar preparados. Entonces los oyentes de Isaías van a saber, ustedes tengan la esperanza de que el Todopoderoso a ese gran imperio un día le va a destruir. Entonces no digan, ay, Dios nos abandonó, Dios no, Elohim nos dejó sin fuerza. No digan así, porque ustedes ya estaban advertidos. Amén. Bueno, nota 5. Dice, vienen desde países distantes, desde más allá de los horizontes lejanos. Son las armas del Señor para descargar su enojo. Con ellas destruirá toda la tierra. Sigue hablando sobre lo que va a ocurrir con Babilonia. Aullad porque cerca está el día del Eterno. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Y una vez más, esa palabra, el día del Eterno, se refiere al día en que Él va a establecer su juicio sobre las naciones. Y precisamente sobre quién va a establecer su juicio, sobre Babilonia. ¿Y quién es Babilonia? ¿Quién es Babilonia? El sistema. El sistema de gobierno religioso, opresor, político, militar, etcétera, que gobierna nuestras vidas. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá. Todo corazón de hombre, porque todos estamos bajo ese sistema. Cuando vemos que el sistema cae, nos sentimos, dice en Apocalipsis, ¡ay, ha caído la gran ciudad que todo nos hacía felices! Así dice.
Y se llenarán de terror, dice, angustias y dolores. Se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? ¿Por qué cae el sistema? ¿Por qué? La vez pasada, hace 2 años, que estábamos viviendo quebrantado por un virus. Imagínense cuando venga todas estas cosas que el Todopoderoso está hablando. Entonces, las personas que están pegadas al sistema van a sufrir, van a tener quebranto, no va a poder entender lo que pasa, dice la Biblia. He aquí el día del Eterno viene, dice, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Raer, ¿qué significa? Hacerlos desaparecer. Una vez más, ¿de qué estamos hablando? Dios va a traer juicio sobre nosotros, qué malo es. ¿De qué estamos hablando? De un sistema que quiere controlar la vida de las personas en todos sus puntos y que tarde o temprano va a caer. ¿Y quiénes van a caer con él? Todos los que han sido parte de ese sistema van a caer con él. ¿Me captan? Entonces, si yo estoy siempre yendo en contra de este sistema, no me preocuparía. A mí me preocuparía la gente que forma parte de este sistema. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. ¿Dónde escucharon una vez este texto? Apocalipsis, mensaje de Yeshua. Y ahí castigaré al mundo, versículo 11, por su maldad. Castigaré al mundo por su maldad. Fíjense, acá ya está mencionando el mundo ya. ¿Acaso el problema no era con Babilonia nomás? Va con el mundo, doña Mete. Porque el mundo va a estar influenciado por esa corriente que va a salir de Babilonia. Que ahora, en la actualidad, si vamos a la época de Isaías, Babilonia está bajo el poder de los asirios. ¿Qué poder que tiene? Pero el Todopoderoso ve. Los asirios no han podido quitar esa, ¿cómo se dice? Fanatismo, o esa, tiene otro nombre, ¿no? Regionalidad, patriotismo. Cuando vos le querés mucho a tu ciudad, los luqueños, soy luqueño, ¿no? Los sanjuaninos, soy sanjuanino, sacan su metralleta, así, ¿no? Entonces los asirios no pudieron borrar del corazón de los babilonios su regionalismo, su amor a sus creencias y a su pensamiento que un día vamos a conquistar el mundo, por más que estaban sujetos. Inclusive, de acuerdo a la historia, ellos llegaron a un acuerdo de que los babilonios iban a tener un rey, claro, puesto por Asiria, pero tipo independiente. Y si ustedes estudian un poco la historia, el dolor de cabeza de los asirios era Babilonia. Siempre ellos estaban haciendo revueltas. Entonces castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Eso está hablando de el mundo que va a ser influenciado por Babilonia. Miren lo que dice esta nota 11. Mateo 24:9. ¿Quién dijo esto? Yeshua dijo, hablando de los últimos tiempos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Yeshua ya estaba hablando de la caída de esta gran ciudad y cómo iba a ser. Marcos 13:24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Lucas 21:25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas. ¿Cómo va a estar la gente? Como babilónicos. ¿Qué era Babilonia? Confusión. Nadie va a entender qué es lo que pasa. No, pero mi religión es la verdad, tu religión es la verdad, mi creencia es la verdad. Y escuchan ustedes este argumento, este dicho, yo ya estoy confundida o confundido. Yo ya no sé qué pasa. Yo ya no creo nada. Así van a estar las personas. Que pea, que esto, que pea, que aquello, que bueno, ya los avivados, los avisados ya saben, ¿no? Y se preparan. Los avivados también, ¿no? Ya saben, ¿no?
Bueno, entonces dice, eso va a ser, ¿no? Y la tierra angustia confundida a causa de bramido del mar y de las olas, dice. Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día. Estos son terminologías de los que escribían en aquella época. No vamos a ponernos a pensar, ¿por qué la tercera parte? ¿Por qué la tercera parte? ¿Por qué la tercera? Son terminologías que usaban ellos o algunos ajustes matemáticos. No vamos a entrar ahora en su aritmética. Pero lo importante es que ya están viendo también un juicio que viene sobre la humanidad que va a estar influenciado por Babilonia. ¿Por qué tocamos todos estos temas? Porque Isaías está hablando y nosotros estamos estudiando el libro de Isaías. Por esa simple razón. ¿Entienden? ¿No? Bueno, sigamos. 12. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación del Eterno de los ejércitos y el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Todos van a estar corriendo como locos. Cualquiera que sea hallado será alanceado, o sea, una flecha detrás de su espalda. Y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos. Sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Esto también es una profecía que dio el profeta Oseas sobre lo que iba a ser el imperio asirio sobre Israel. ¿Por qué? ¿Por qué sobre Israel? Si Israel no tiene nada que ver con Babilonia. ¿Qué creen ustedes? Porque Israel, las tribus del norte, ya estaban viviendo conforme a la mentalidad babilónica. Adoraban a Istar, adoraban a Babel, adoraban a Baal, adoraban también al Tamuz. Inclusive en tiempos de Jeremías, el profeta Ezequiel cuenta que las mujeres en el templo lloraban y hacían lamentaciones por Tamuz. Y las mujeres, ¿qué le dijeron a Jeremías? Desde que dejamos la adoración a la reina del cielo, Istar, Semiramis, nos va todo mal. Entonces ellos ya están siendo influenciados por Babel, por Babilonia. Están captando, ¿no? Entonces por eso estas maldiciones, se puede decir, cayó sobre el pueblo de Israel. Es que sus hijos se han estrellado, o sea, ¿cómo se dice? Doña Mombó Parere, se le tiraba por la pared. Sí. Y sí, porque el juicio viene contra Babel, contra Babilonia, y ustedes son parte de este. No, todos regresan. Exactamente. Así mismo como dice el hermano Juan Carlos. Y ahora estamos en el año 735, ¿cómo esto nos afecta? Un profeta está viendo, probablemente, vamos a analizar, yo siempre quiero analizar lo espiritual y también lo lógico, la lógica, ¿no? Sí, espiritualmente él está viendo lo que el Todopoderoso le está revelando, pero la lógica también, y como Isaías era una persona que conocía de política, porque estaba en la política, probablemente él ya estaba viendo al imperio caído, dormido, vamos a decirle, babilónico, despertar. Recuerden que Isaías le va a exhortar al rey Ezequías por permitirle a babilónicos venir a revisar todo lo que había en el templo. El rey Ezequías, cuando estaba enfermo, recibió visitas de embajadores babilónicos y él le mostró, estos son mis tesoros, este es mi palacio, y después el profeta Isaías le exhorta. ¿Y qué le dice? Esta gente van a venir y van a llevar a tus hijos y le van a convertir en eunuco. Así le dice. Así le habla. Usted, después, eso estoy spoileando todavía, ¿no? Soy demasiado spoileador, pero para que vayamos viendo, ¿no? Entonces, Isaías, ¿qué era?
un entendedor de política exterior. Y también uno que confiaba en la palabra del Eterno. Este tipo de persona siempre es precavido, está más despierto. Entonces él está viendo lo que probablemente dentro de poco va a ocurrir. Acá todavía no, porque después del rey Acaz va a venir el rey Ezequías. Eso está mostrando la Biblia. Bueno, versículo 17. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. ¿Quiénes son los medos que van a, dice, destruir a los babilonios? Bueno, vamos a hablar otra vez de historia. Siempre es importante hablar de historia. No sé si les aburro yo cuando les comento la historia, pero es que yo digo medo y... Somos el siguiente versículo. Media, ¿no? O Meda era una región, un imperio. En esa época, más o menos, o sea, casi similar a Babilonia. Era casi similar a Babilonia. Los medos hicieron una alianza con los babilonios. La esposa, o no, la hija del rey de Media se casó con el hijo del rey de Babilonia, que era Nabucodonosor. Nabucodonosor era el hijo, ¿no?, de Nabopolassar, se llama. Se casaron, entonces unieron el imperio medo-babilónico. Y de esa manera pudieron enfrentarse a los asirios y derrotar a los asirios. Pero la profecía de Isaías no está hablando de que los medos van a hacer alianza con Babilonia, sino que los medos van a hacer lo que van a destruir a los babilonios. ¿Por qué? Porque años después, en los tiempos ya del rey Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, Meda rompe la alianza con Babilonia y se une con otro imperio que estaba saliendo ahí de la nada, que era un imperio que nadie ni conocía, que era el imperio persa. Y se hacen una alianza, y ahí también unos parentescos ahí entre nietos, abuelos, y se casan con el nieto y el tío de los medos. Nosotros hablamos mucho de los medos y persas cuando tocamos Edra y Nehemías. Pueden buscar ese dato histórico. Y se enfrentan entonces ahí al imperio babilónico y lo conquistan. Entonces, la causa fundamental por la que va a caer el imperio babilónico va a ser por la unión del imperio Meda con los persas. ¿Y eso quién está ahora viéndolo? El profeta Isaías. Otra vez, puede ser razones que Isaías era un entendedor de política exterior que estaba ya sacando sus cálculos si aquel imperio un día logra, o realmente probablemente era una visión. Porque por lo menos si era en esta época, si es en el año 735, no había probabilidad de que el imperio Meda, o sea, el país de Meda, se pueda enfrentar a los babilónicos, porque los dos estaban bajo poder de los asirios, pero él estaba viendo algo que iba a ocurrir. Ahora, ¿eso a quién le interesa? ¿A quién le importa eso? ¿Para quién va dirigida este mensaje? ¿Para quién? ¿Para el mundo? ¿Para la política? Para su pueblo, para ese remanente que le está escuchando. Entonces, como nosotros, Isaías, te seguimos, vos sos nuestro vocero, vos sos el que nos hace entender qué está pasando en el mundo, queremos que nos cuente lo que el Padre habla. Entonces, ellos le escuchaban. Por eso, estos mensajes, ¿para quiénes son? No van a ser para todo el mundo, para los que están interesados en otras cosas, para los que están pendientes en lo que este mundo le ofrece. Esto es aburrido. ¿Qué compartieron la vez pasada? Isaías 13. ¡Qué aburrido! No tiene sentido nada. Va a ser como le dijeron al profeta Isaías, no te van a querer escuchar. A mí me advirtió también este libro. Vas a compartir porque no te van a querer escuchar. Pero Isaías tenía que ir a hablar. Aunque no te escuchen, tenés que hablar. Tenés que decir. Porque dentro de ese grupo hay un remanente que sí va a escuchar. No se le reveló a Isaías quién, para que él predique a todos. A mí también se me reveló quiénes son los que realmente quieren escuchar. Todavía no se me reveló. Por eso tengo que hablarle a todos, los que están acá, los que están en internet y los que escuchan por grabación. A todos tengo que hablarle, aunque no me quieran oír, ¿no? Ya no queremos oír más, ya no, por favor. Pero tengo que seguir hablando. Agarré este desafío y no me queda otra.
Porque hablar estas cosas a la larga demasiado te va a identificar como un opositor al sistema. Demasiado se va a notar. Vos estás en contra del sistema, pastor. Se te pilló todito ya. Cuando hablas nomás se te nota ya. Entonces, corro peligro, ¿no? De que me odien, de que no me quieran, de que me digan tonto, de todo. Pero el desafío que he tomado no es simplemente leer textos de la Biblia. Estos textos tienen un mensaje celestial que cuando vos lo lees con todo entendimiento, se va abriendo y te muestra, por eso acá, por eso allá, por eso ahí, de ahí el imperio, los ejércitos, por eso la Biblia le daba tanto interés y el ataque y las regiones, por algo, quería enseñarnos algo. Bueno, nota 17. Isaías 13:17, nueva traducción viviente, dice, miren, yo incitaré a los medos contra Babilonia, no se les puede tentar con plata ni sobornar con oro, dice. Jeremías 51:11, afilen la flecha, alcen los escudos, pues el Eterno ha incitado a los reyes de Media a que marchen contra Babilonia y la destruyan. Esta es su venganza contra los que profanaron su templo. Ahí está. Fíjense. Levanten la bandera de guerra contra Babilonia. Refuercen la guardia y pongan centinela. Preparen la emboscada porque el Eterno llevará a cabo todos sus planes contra Babilonia. ¿Quién habló de esto? El profeta Jeremías. ¿Cuándo, dónde y a quién? Al pueblo de Judá que estaba ya prácticamente como prisionero, o sea, como deportado en Babilonia, le estaba diciendo, vayan a vivir allá, van a estar allá, pero no se asimilen con los de Babilonia. ¿Por qué? Dentro de poco, Media, ese imperio aliado, va a ser enemigo y va a venir y va a destruir. ¿Y qué va a pasar con todos los que se hicieron, se aliaron, se nacionalizaron? Porque recuerden, ¿qué es lo que tenía Babilonia? Que te arrastraba su nacionalismo. Que vos cuando te ibas a Babilonia, vos ya no querías más decir que era judío ni que era israelita. Yo soy babilonio, yo me siento babilonio. Y hasta quería morir por Babilonia. Y además adoptaba la creencia babilónica. Por eso, el libro de Esther, por ejemplo, es una propaganda de judíos sobre la fe y la creencia a Babilonia. El libro de Esther es una propaganda. Es un libro que se escribió para mostrar a los judíos que estaban restaurando Jerusalén, a Edra y Nehemías y su pandilla. Nosotros también somos judíos y nosotros hemos recibido favores de Marduk e Istar. Y acá te lo escribimos. ¿Cómo te quedó el ojo, Edras? Así que reconócenos también y queremos que la comunidad judía en Jerusalén reconozca a Marduk y a Istar como deidades que han servido a los judíos. ¿Qué les parece? Ustedes piensan, qué locura esa gente. Hoy en día estamos igual. El propio judaísmo ha asimilado tradiciones que eran de esa época, con fiestas como Purim, Tumín y todas estas cosas, ¿no? ¿O no? O yo estoy hablando de herejía, tal vez alguien que está escuchando. ¡Herejía habla el pastor! ¿Cómo habla contra la fiesta de Tumín? Eso sí es una herejía. Córtenle la cabeza. ¿Cómo va a decir que los judíos siguen fiestas babilónicas? Jamás. ¿O los católicos? ¿O los cristianos evangélicos? Y se sienten orgullosos por eso. Y van a morir por eso. Eso hacía Babilonia. Y hace todavía. No piense porque no, pues yo soy ahora mesiánico, hebreo, de hebreos. Pero hay sangre babilónica. Sí, ese es el problema, ¿no? Y uno no se da cuenta porque está, por eso es una influencia. ¿Sí? No, bendita, pero bueno, no me queda otro. Pero bueno, sepan esto, Jeremías lo dijo, Jeremías advirtió. Jeremías, un profeta del Eterno, y advertía. ¿Pero qué le dijeron los judíos? Vamos a seguir adorando a la reina del cielo. Pero este que leímos ahora era para los judíos que ya estaban en Babilonia.
No vayan que ustedes meterse con las creencias babilónicas. Van a estar ahí, pero no sean de ahí. ¿Me entienden? ¿No? Lo mismo que Yeshua les dijo también. Ustedes van a estar en el mundo, no van a poder evitar, pero no se unan al mundo. Sí, creo que estaban haciendo una gran fiesta, ¿no? Invitaron a 1000 gente importante, ¿no? Autoridades. Y ahí le cayó el rey Darío, ¿no? Bueno, 18, ¿no? Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonarán a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento, y de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Elohim. Va a repetirse la historia. Acá hay una nota otra vez, 19. En otra traducción viviente dice: Babilonia, el más glorioso de los reinos, la flor del orgullo caldeo. Fíjense, acá habla, la Biblia menciona orgullo, somos caldeos, somos babilónicos. ¿Qué pate? Ni que ni Moisés ese Babilón. Un estratega político nada más te puede avisar acá en tiempos de Isaías, ¿no? Por eso, nuestro respeto al profeta Isaías, por el entendimiento que el Todopoderoso le ha dado, para poder explicar algo que tal vez mucha gente, imagínense si esto va oído de los, seguro que fue, de los reyes asirios. ¿Qué me está diciendo? ¿Que Babilonia va a levantarse otra vez? Y si lo hubieran escuchado a Isaías, los asirios hubieran tomado precauciones. Pero sí, Babilonia se va a levantar otra vez. Los asirios no son nada. Ustedes van a caer y van a desaparecer de la historia. Así mismo ocurrió. Será devastada como Sodoma y Gomorra cuando Elohim destruyó. Dice. Sigamos. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda árabe, ni pastores tendrán allí majada. Esto me sorprende, este versículo, ¿no? Porque habla de una destrucción, de una caída, la cual hará que nunca más Babilonia sea influencia para la humanidad. No, nunca más va a ser habitada. Y ahí es donde podemos conectar con Apocalipsis, que hemos leído recién. No sé si me captan, ¿no? Sí, digo que va a llegar el momento en que ese sistema babilónico, porque en la actualidad, tal vez como ciudad, inclusive años atrás, los que tienen un poco más de 40 años, si escuchaban las noticias, ¿no? El presidente de Irak, Saddam Hussein, había dicho que él era descendiente de Nabucodonosor. ¿Sabían eso, no? Y que él iba a restaurar el imperio babilónico. Y empezó inclusive creo que a la ciudad vieja, a reconstruirla. ¿Habrán escuchado esa noticia? No sé, pero sus locuras le vino ahí. Yo soy el descendiente de Nabucodonosor y tengo a los dioses conmigo y voy a conquistar. Y por eso empezó la guerra del Golfo, ¿no? Allá por el año 90. Reconstruyó la puerta de los dioses. Usted sabe de historia, ¿no? Historia muy reciente, ¿no? Pero ¿qué pasó con Saddam Hussein? Terminó. En realidad eso fue una locura que se le ocurrió a ese hombre, pero en realidad la Biblia está hablando de la influencia babilónica. Y eso llegará un día en que va a desaparecer. Amén. Bueno, 21, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán, hurones como buitres o búhos, ¿eh? ¿Qué dice así? Buitres, búhos, animales terroríficos, hurones. No, Los animales sucios.
Ay, Yaguaneí. Bueno, lleno de eso va a haber por Babilonia. Y después, allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. Damos esta nota. Miren, Apocalipsis 18:2 habla lo mismo. Fíjense, Apocalipsis, ya, ¿cuánto? Bueno, esta profecía fue en el año 700 ante el Mesías, entonces 790, casi 800 años después, viene la profecía de Apocalipsis, que ve algo similar en el imperio babilónico. Y clamó, 18:2 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y el búho es una ave inmunda, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, Juan está viendo la caída de un sistema comercial, un sistema económico, un sistema político, un sistema religioso, porque habla de demonios, fuerzas ocultas que van a estar ahí. Y el profeta Isaías también. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Bueno. ¿Será que acá terminó? En el capítulo 14 continúa el escarnio contra el rey de Babilonia. Está ya hablando sobre la persona que quiere liderar ese país. El rey de Babilonia, en este momento, en el momento de la profecía, no tiene ningún poder. Entonces, ¿de qué está hablando? De ese puesto de rey que los babilonios habían dicho que es un puesto de un dios. Ya en aquel tiempo, el puesto de rey de Babilonia es el puesto de un dios, del dios. El dios viene de arriba y encarna sobre ese rey. ¿Quién era ese dios? ¿Se acuerdan de la mitología? Era Nimrod, que encarnaba sobre Tamuz. Eso es. Y este tema estará interesante aquí, ¿no? Pero se acabó el tiempo. No se pierdan. La próxima semana volveremos con más sobre Babilonia y su caída eminente, ¿no? Despierta, pueblo, sal de Babilonia, pueblo mío, ¿no? Y no seas partícipe de todas sus abominaciones. Todas esas palabras están para nosotros y para entender. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro del profeta Isaías. Bendiciones y hasta pronto.